Eduardo Halfon nació en 1971 en Guatemala. Es autor de El boxeador polaco, Duelo, Saturno, Biblioteca bizarra, Canción, entre muchos otros libros. Su obra fue traducida a varios idiomas y recibió numerosos premios. Actualmente vive en Berlín. Su último libro es Un hijo cualquiera, uno de los libros de los cuales vamos a hablar hoy. Una frase del libro, maravillosa, como todo lo que escribe Halfon, la compartimos. Dice: estuve ahí las 7 horas que duró el parto de mi hijo. Lo vi entrar al mundo, oí su primer grito, sentí en mis dedos su primera respiración. Corté, o más bien prensé, el cordón umbilical bien uniformado en un camisón azul de enfermero. Y con mi hijo ya en los brazos, aún pálido e hinchado y envuelto en una ligera frazada amarilla, lo miré como si estuviese mirando al hijo de alguien más, un hijo cualquiera. El sentimiento de maternidad es automático y primitivo, me dije a mí mismo, acaso para explicar o justificar mi ausencia inmediata de amor. Pero el sentimiento de paternidad, como escribió James Joyce en Ulises, es un misterio para el hombre. Es un estado místico, escribió. Una sucesión apostólica de único engendrador a único engendrado, escribe Halfon en Un hijo cualquiera. Una maravilla, ¿no? Y le vamos a dar la bienvenida. Siempre es una alegría tenerlo en Biblioteca IP. Desde Berlín nos atiende. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes para vos. Hola Maxi, ¿qué tal? Bueno, feliz de recibirte y feliz de leer el esperadísimo, uno de los 2 libros de los cuales vamos a hablar hoy, que habla de algo que en tiempos de revoluciones feministas queda de lado, que es la paternidad, ¿no? Este fragmento que elegimos con el equipo de producción que marca Eduardo, que en definitiva, en esto también la autopercepción, para poner una de las palabras de moda, ¿no? Es clave. No se es padre hasta que uno no se autopercibe como tal, y es un libro donde vos hablás de cómo la paternidad modifica tu mirada del mundo como escritor. Contame un poco la gesta y la escritura, por favor, de esta obra. Bueno, antes de empezar, que quede claro que no nos pusimos de acuerdo a usar negro, ¿eh? Conste que es una casualidad nuestro vestuario de hoy, Maxi, ¿no? Es verdad, es verdad. Muy bien, es un libro, como todos mis libros, y lo hemos hablado antes, Sí. que se va gestando eh, sin yo saberlo, ¿no? Poco a poco, eh, y en este caso particular de Un hijo cualquiera, en los últimos 5 o 6 años, o sea, en la edad que tiene mi hijo. Es un libro que fui escribiendo por pocos, un libro de relatos, de textos breves, de crónicas, algunas de las cuales surgen de mi hijo mismo, ¿no? Como esta primera que has leído, que es el inicio del libro, el arranque del libro, pero otras no, otras son relatos que vuelvo a Guatemala o que estoy divagando por otros países de Europa, pero creo que el hilo conductor es esta nueva persona que está por aquí en Claro. casa, ¿no? Y La que nueva aunque identidad también, ¿no? la nueva identidad, esta nueva faceta de padre, ¿no? Una faceta que yo no esperaba, que yo no quería, ¿no? Yo no quería ser padre, yo no quería hijos, me sorprendió la paternidad. Y bueno, todo cambia, ¿no? Porque no solo cambia tu rutina, cambia tu manera de vivir, tu manera de trabajar para alguien que trabaja en casa, sino también la manera que ves a tu padre, ¿no? O sea, yo ya soy un hijo que también es padre. Entonces, cambia, tal vez no las cosas que escribo, pero de la manera que las escribo, ¿no? Quizás con más empatía, quizás con más paciencia, pero todo eso está detrás de estos relatos, ¿no? Del nuevo libro. Claro. Hay algo interesante, ¿no? Para los que no han tenido la dicha de leer a Eduardo Halfon, que tenemos que decir para que se entienda el resto de la charla también, que es que casi en un efecto inverso de lo que hacía Pessoa, Halfon escribe historias de un Halfon literario que nunca sabemos cuál
de sus abuelos, de los que fueron víctimas del Holocausto, de la guerrilla, de todas esas historias que hemos leído a lo largo de la obra, son los Halfon reales, ¿no? Digo, y los Halfon porque es la familia Halfon también la que atraviesa peripecias, ¿no? Y me gustaba preguntarte, porque leyendo Un hijo cualquiera llegué a esto que es medio básico, pero es una conclusión interesante para la pregunta, que es si sentís que es una operación inversamente de Pessoa, pesoiana, creo que se dice. Muy interesante, nunca lo había pensado así, pero quizás tienes razón. No, porque yo al opuesto de Pessoa, que tiene heterónimos, ¿no? Y Sí. muchos yoes, ¿no? Y muchas voces, yo me he centrado en una sola voz, en un solo personaje que lleva mi nombre y al quien le presto mi nombre, ¿no? Al quien le presto mi biografía, pero que es la única voz que está contando todos estos relatos. Es una voz muy propia, no es mi voz. Tiene un temperamento muy suyo, una personalidad muy suya, ya después de que son ya 14 años que lleva acompañándome, lo conozco bastante bien, y va por ahí, ¿no? Lo importante, creo yo, Maxi, o lo que me interesa a mí de esto, es que sigue siendo, en el fondo, ficción. Y eso es importante decirlo también, ¿no? Claro. Que yo lo que estoy escribiendo son novelas y cuentos y demás. Que haya una semejanza con mi vida, que yo quite el velo, ¿no? entre autor y personaje, es un truco intencional. Claro. ¿No? Y que además Eduardo nos hace, y también quiero preguntarte por esto, ¿no? Reflexionar sobre cuáles son las características distintivas de la ficción como una operación, digo. ¿Para qué se hace ficción? ¿Vos para qué haces ficción? Esa es muy buena pregunta. No sé si hay una respuesta, no sé si tengo una respuesta, pero reflexionemos en voz alta, ¿no? Venga. Canción, por ejemplo, un libro sobre el secuestro de mi abuelo. O El boxeador polaco, sobre el paso de mi otro abuelo, de mi abuelo polaco por Auschwitz. Sí. O Duelo, ¿no? Un libro sobre la muerte del hermano mayor de mi padre cuando era niño, ¿no? Del que hubiese sido mi tío Salomón. Todas estas, Maxi, no son en familia, en casa, más que anécdotas. Anécdotas. Mi abuelo polaco, que ahora está en pantalla, ¿no? Ahí en la bicicleta, me contó su paso por Auschwitz en 2 minutos. No te exagero, para él era una anécdota de que llegó a Auschwitz, se encontró un boxeador, etcétera, ¿no? La historia de la muerte de Salomón, parecido. El secuestro de mi abuelo libanés, el otro abuelo, por la guerrilla, parecido. O sea, yo lo que quiero, cuando me siento a escribir, no es contarte una anécdota, ¿no? Claro. Todas estas no son más que pequeñas historias que tiene toda familia. Toda familia tiene estas pequeñas cosas guardadas, ¿no? Sí. Necesito la ficción, ¿no? Para convertir una pequeña anécdota en algo emocional, claro, ¿no? En una experiencia emocional, no racional, no histórica, no familiar, no biográfica, ni tampoco autobiográfica, sino en un viaje emocional. Y eso siempre pasa en tu obra. Es distintivo. ¿Tú crees? Sí, por lo menos en las obras que están editadas en Argentina, que ojalá sean más, le digo a la gente de las diversas editoriales, básicamente a Libros del Asteroide. Me gustaría que estuviera todo, pero cuando uno lee tu obra, lee pequeños relatos, muy breves pero muy intensos. Ahí también, ¿no? Hay también una manera de cultivar una forma, ¿no? Una forma que en tiempos de Twitter, como los que vivimos, también me imagino que es una decisión muy, muy determinada de tu parte, ¿o no? ¿O es casual? No, es casual. Nunca empecé escribiendo así hace 20 años, casi 20 años. Ajá. Y yo no estoy en Twitter, entonces no sé, entiendo cómo funciona, entiendo que es la concisión, ¿no? de no sé cuántos caracteres. En mi caso, la escritura breve, yo creo que surge de mi carácter y mi oficio de ingeniero. Claro. Yo creo, Maxi, que de ahí viene esta noción que tengo desde muy niño de destilar, de
presentar solo la esencia, de podar, ¿no? A su mínima expresión, hacer lo más eficiente posible con una historia. Eso. ¿No? Casi trabajo de Pero tiene poeta. mucho que ver con la ingeniería. Es un trabajo entre el ingeniero y el poeta. Yo no soy poeta, pero sí me he convertido, o sea, me importa más el lirismo, la música de las palabras, Sí. que su poesía, ¿no? No me atrevo a decir poesía porque no entiendo yo de poesía, pero sí entiendo de música y entiendo que lo que quiero, además de podar este arbusto hasta llegar a un bonsái, ¿no? Por decirlo de una manera muy gráfica, es hacer de ese arbusto o de ese texto algo muy musical. ¿Por qué? De nuevo, vuelvo a la emoción, ¿no? Claro. La emoción que nos genera la música. O lo sentís o no lo sentís. Es una cosa, la reacción a la música es muy visceral. Y yo siento que la literatura debe aspirar a lo mismo. Sí, definitivamente. Estaba repasando algunas de las historias, ¿no? de este libro, por el cual hablamos hoy, Un hijo cualquiera. Y hay una cosa muy interesante respecto de tu vocación de escritor, ¿no? Y ese hijo, ¿no? Ese hijo que empieza a poner en tensión y a clarificar al mismo tiempo la vocación de escritor. Me dio esa sensación con la escritura. Y por otra parte, sucede que también sale en la Argentina, por Gog y Magog, que es una editorial hermosa, este libro que se llama Saturno. Saturno, acá lo vamos a mostrar en cámara, que es un pequeño libro sobre, gracias Dire, sobre la relación con tu padre, ¿no? Son libros como gemelos que salen casi en conjunto, lo cual está muy bien, aunque sean editoriales distintas. Y está el diálogo con muchos otros autores. Uno piensa en la carta al padre de Kafka, siempre es el lugar común. Y también muchas cuestiones que vos hablás en este libro, que mencionás, ese diálogo con tu padre, el suicidio, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué le da ser padre a ser hijo? ¿Cómo lo resignifica? Sabes que Saturno fue mi primer libro, ¿no? Pero O sea, que recién sale acá. Exacto. Saturno lo publiqué hace 19 años en Guatemala y fue un escándalo. Es una carta a un padre, un libro muy breve pero muy potente, un libro aún prohibido en casa. De este libro no se habla en mi familia. Claro, porque habla del suicidio. No, por la figura del padre. Claro. La figura del padre en el libro es un padre autoritario, es un padre del Viejo Testamento, ¿no? Un padre que castiga, que grita, muy kafkiano también en ese sentido. Muy violento, claro. Y la carta está escrita por un hijo que le reprocha, que le recrimina su ausencia, ¿no? Es un berrinche, ¿no? Un berrinche de un hijo gritándole a su padre, un hijo obsesionado con escritores suicidas. Y el suicidio de cada uno y el papel que jugó cada padre en el suicidio de ese hijo. Entonces le va contando al padre. Es un texto muy, muy fuerte, muy breve, y fue mi entrada a la literatura. El padre en el libro es un padre muerto. Es una carta a un padre muerto, ¿no? Un grito a alguien que ya no puede escuchar ese grito. Mi padre vive, pero yo en el libro decidí matarlo, ¿no? Que tiene todo tipo de ramificaciones psicoanalíticas que no hablaremos hoy. Pero lo interesante ahora, Maxi, para llegar finalmente a tu pregunta, es que estos dos libros que se publican ahora casualmente en Buenos Aires, en Argentina, al mismo tiempo, es como una vuelta a mi libro, a mi primer libro, pero con otros ojos. Claro. Porque ahora ya no soy aquel hijo que quería entrar gritando a la literatura y gritándole a su padre, sino que ahora soy aquel hijo, pero que además es padre. Entonces hay una relación entre estos dos libros muy interesante. Se resignifica, ¿no? Porque como la Argentina llega ahora, Saturno, y uno sabe, y además se nota, ¿no? Porque hablando de forma nuevamente, hay una forma que ha ido mutando en tu obra, ¿no? Acá es un largo texto, largo en términos de Halfon, que es todo muy breve, tiene 65 páginas de un formato pequeño, pero en definitiva lo que hace es ser la otra punta, lo cual es muy interesante. Reitero la pregunta para profundizarla. En ese padre, ¿no? Esta carta a un padre
muerto, donde se habla de Silvia Plath, de Pizarnik, de Hemingway, con anécdotas que no quiero revelar, pero que son muy fuertes respecto de esas muertes. ¿Cómo se alimenta, digamos, la sensibilidad después del hijo que va a escribir? Del hijo sobre su hijo. Me interesa eso. ¿Cómo es? ¿Recordás el epígrafe de Un hijo cualquiera? Sí, acá lo De, tengo. de- de Sama, ¿no? De De Antonio Di Antonio de Benedetto. Benedetto. Haz hijos, Manuel, no libros. Sí. Que es una maravilla de Eh, epígrafe. es una maravilla de libro, es una maravilla de película, la de Lucrecia Martel. Sí. Me encanta. Pero es un pequeño guiño, es una frase un poco irónica para empezar un libro, ¿no? Sobre hacer hijos y hacer libros, porque también es un libro sobre mi entrada a la literatura y la escritura. Resulta que yo hago libros, ¿no? Y antes de ser padre, esa era mi prioridad, hacer libros. No solo mi oficio, sino mi prioridad. Mi vida entera estaba volcada a la escritura. Pero sentí que cuando llegó el hijo, yo podía haber hecho corbatas o camisas o mesas. El oficio de papá es hacer libros, pero es su oficio, ¿no? Mi verdadero oficio ahora, Maxi, es ese hijo, ¿no? Claro. Es ser padre, tengo una vida nueva en mis manos, ¿no? El resto es trabajo, es el trabajo de papá. Va y se sienta y escribe sus cosas y publica sus cosas, pero es esta nueva vida que ahora vive en casa conmigo, la que tomó prioridad. Entonces, toda esa importancia que yo le daba al tema del padre cuando empecé a escribir, de pronto se viene a reenfocar o a enfocar, ¿no? De otra manera. Total. Incluso vos decís en un momento una decisión irreversible, ¿no? Cuando hablas de la circuncisión, ¿no? Hay algo también quiero aprovechar para consultarte respecto de las reescrituras, que es un tema obviamente muy interesante en la literatura, muy borgiano, diríamos nosotros como argentinos y como latinoamericanos, que es la reescritura para cambiar la historia. Esta es otra de las operaciones, ¿no?, que vos hacés. Decías, me tomo una pequeña anécdota y hay un libro. Pero la verosimilitud de esos libros es muy potente y ahí se produce la emoción. ¿Cuándo una anécdota o una semillita, qué tiene que tener para aprender y para ser potencialmente un libro? Rugosidad, cierto aroma. No creo que haya una respuesta categórica a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué me atrae a una historia y no a otra? ¿Qué hago con esta pequeña historia para volverla más grande? No lo sé. Se te van imponiendo. En mi caso se me van imponiendo, ¿no? Hay historias generalmente donde no las espero. Hay un elemento de sorpresa, ¿no? Lo hemos hablado en otra ocasión, que yo no sé qué estoy escribiendo mientras lo estoy escribiendo. Me dejo llevar por una imagen sin saber realmente hacia dónde voy. Es casi, Maxi, como escribir en un cuarto oscuro, ¿no? Atientas. Que hay algo, atientas, esa es la palabra. Atientas hasta que llego al final y entonces se prende una luz y digo, ah, vaya. Mira. Llevo meses trabajando en esto. Ahora, me interesa tu palabra reescritura y te diré por qué. El final de Un hijo cualquiera es un texto que ya había aparecido antes, en un libro de 2011 que se titula Mañana nunca lo hablamos. Y ahora la retrabajo un poco y hasta aquí. En Canción hay 2 escenas grandes que también habían aparecido en libros anteriores. Hay personajes que trabajo en el futuro, que reaparecen. Esto de reescritura me parece fundamental. O sea, yo no considero lo que yo he escrito terminado. Todo está en proceso, todo puede ser mejorado, todo puede ser retocado, retrabajado, reescrito. ¿Sabes cómo que es? Pierre Bonnard
el pintor, Sí, entraba a museos para seguir retocando sus cuadros. sí, Entraba con un amigo, ponía al amigo de guardia para que le avisara si alguien se iba acercando. Él sacaba sus pinceles y seguía retocando. Yo así me siento. Yo siento que mis libros, claro, conforme los voy reeditando, ¿no? Ahora la edición de Saturno de Argentina tiene partes que no tenía la anterior, por ejemplo, claro, que claro, le agregué. claro. Eh, esto es importante. Una pregunta final, porque bueno, en algún momento hay que redondear, por más que en algunos casos, como cada vez que hablamos con vos, Eduardo, el equipo de producción me habla por acá y me dice, seguí, 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 que es muy interesante escucharlo. No pasa siempre. Estaba acordándome mientras conversábamos de uno de los relatos de Biblioteca Bizarra, que está editado en Argentina por Godot, Scrittore Traditore, ¿no? Y quería preguntarte, porque ahí vos algo hablás respecto de tu definición, de cuándo quisiste ser escritor y demás, desde esa ficción, si la literatura es un hecho bendito o maldito, o qué es para vos. Las dos, ¿no? Es un poco de las dos. Eh, es una bendición poder eh, dedicarte a lo que te gusta, ¿no? A mí me enamoró la literatura tarde, pero me enamoró la literatura, la lectura, la novela, la ficción. Y resultó la casualidad, Maxi, que yo podía hacer eso, Hmm, ¿no? Eh, Puede no darse el caso de que claro. para lo que sos bueno no sea lo que te gusta. En mi caso, entonces es una bendición. Pero también hay un elemento de maldito, ¿no? Eh, porque es un oficio completamente irracional Mm. completamente irracional, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, a lo que le estamos dedicando nuestras vidas, ¿no? Eh, en términos financieros, en términos de rutina de trabajo, de seguridad, o sea, es inventarse historias, hacerlas pasar por reales. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, no, esta duda, el escepticismo que yo tengo ante la literatura está siempre presente, todos los días. Mm. Eh, y tengo que vencer la resistencia, reencontrar la fe, ¿no? Porque tiendo a perder esa fe de vez en cuando. Mm. Si me pongo a pensar mucho en lo irracional, en la locura en la cual me he embarcado, y debo entonces recuperar la fe. Leer me la devuelve. Leer a mis autores, a mis clásicos, no Claro. a mis clásicos, me hace recordar por qué ¿Por qué estoy estás en ahí? ello. Sí. Saturno, no un libro nuevo, me gusta este plano. Saturno, que es un libro nuevo para los argentinos y las argentinas, pero el primero de los libros de Halfon, resignificado por un hijo cualquiera. Este sí, ¿no? Último libro de Eduardo Halfon por, en este caso, Libros del Asteroide, el otro es de Gog y Magog, y la invitación permanente a leer a este enorme autor guatemalteco. Eduardo, siempre una alegría y un placer. Lindo platicar contigo, Maxi. Gracias por la invitación. Un abrazo enorme. Me voy a despedido, Halfon.